Vamos hermanos, a nuestro texto de esta mañana, Mateo capítulo 6, verso 25 al 34. Este es el texto que sigue en el Sermón del Monte del Señor Jesús. Dice de esta manera, acompáñenme con la lectura, he puesto ahí los textos para que no tarde mucho en buscarlos. Mateo 6, 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Hermanos, así como en la clase de hoy por la mañana, es muy sencillo entender qué es lo que Jesús dice cuando usamos el contexto y cuando usamos las reglas de interpretación. Hoy en día las masas, la sociedad está corriendo en desenfreno, en un afán, en una ansiedad. Las pastillas antidepresivas están a lo máximo en ventas en el mercado farmacéutico. Sillas de masaje, terapeutas en cuanto al estrés está en abundancia, ocupan un gran lugar en el mercado, ¿verdad?, en cuanto a la economía. ¿Cuál es el contexto de este texto? El contexto es simplemente lo que Pablo dijo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Jesús prohíbe el afán en este capítulo 6 del libro de Mateo. No os afanéis. Dice, no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos. Así que Dios quiere enseñarnos, hermanos. Jesús quiere enseñarnos respecto al afán. Así es que necesitamos aprender urgentemente a vivir sin afán, sin preocupación. El afán es la preocupación desmedida, sin control en nuestras vidas. Así que, hermanos, la lección que podemos aprender de Jesús en esta parte es que nosotros necesitamos aprender, como decía, acerca de cómo contrarrestar el afán. Es importante mirar lo que quedó atrás, el tema pasado, recuerda el tema de antes de este sermón, que es Mateo 6, 19 al 24, tres cosas básicas, sin mirar tantas cosas en detalle. Mateo 6, 19 al 24, miramos que hay dos tesoros, uno en el cielo y uno en la tierra. En segundo lugar, miramos versos 22 y 23 de Mateo 6, que hay un ojo bueno y un ojo malo, ¿correcto? Así que el ojo bueno mira al tesoro celestial y el ojo malo mira las cosas materiales. Y en tercer lugar, verso 24, no podéis servir a Dios en las riquezas. Aprendimos de Jesús que es imposible servir a Dios en las riquezas. No podemos tener, hermanos, el ojo bueno y malo al mismo tiempo. O tenemos un ojo bueno o tenemos un ojo malo. O nos enfocamos en el tesoro de arriba o en el tesoro de abajo. Es necesario entender este tema anterior, de ahí para poder entender el tema que sigue. El ocuparse definitivamente en las riquezas, hermanos, trae afán y fatiga. Definitiva. A pesar de esto, es necesario trabajar. Recuerda 2 Tesalonicenses 3, versículo 10. También dice el Señor a través de Pablo a los tesalonicenses, a los cuales ordenamos que no trabaja, no coma. En sí es un desorden, un extremo en no trabajar.
Pero es posible aprender a trabajar sosegadamente, 2 Tesalonicenses 3:12. La palabra sosegadamente es con tranquilidad, bajo control. Y eso, hermanos, no es fácil, pero podemos aprenderlo de parte del Señor Jesús en los siguientes versículos. Hay en la estructura de Mateo capítulo 6, el texto de análisis, hermanos, 3 cosas básicas, muy prácticas de entender. La primera es que uno se pregunta, ¿cómo Jesús nos enseña a contrarrestar el afán y la ansiedad respecto a las riquezas o las cosas materiales? Hay un estudio en las 7 clases básicas para los primeros cristianos que se están enseñando en esta congregación. Una de ellas, recuerda, es cómo tratar con el trabajo. Y es necesario atenderlo, hermanos, amigo oyente, para poder aprender de Jesús cómo podemos trabajar con sosiego, bajo control. Muchos pierden la perspectiva y están muy afanados yendo detrás del dinero. Así es que la primera de las cosas que Jesús nos enseña respecto a cómo combatir el afán o a vivir sin afán, necesitamos mirar las cosas que tienen el verdadero valor. Y eso es simple de entenderlo. Mira los primeros versículos de nuestro texto. Y cuando decimos eso, hermanos, es importante una cosa. Usted mirará que bajo la perspectiva de Dios o de Jesús, solamente 2 cosas son necesarias para poder vivir. Nos llama la atención fuertemente. ¿Por qué Jesús habla de la comida, de la bebida y del vestido? ¿Por qué no habla del auto nuestro? ¿Por qué no habla de nuestra casa? ¿Por qué no habla de ciertas otras cosas que nosotros consideramos necesarias para vivir? Esa es la buena pregunta. La verdad es que la perspectiva de Dios, las cosas que dependen de la vida son 2 cosas. Recuerda el contexto de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versos 6, 7 y 8, cuando dice que es gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Nada trajimos, nada nos llevamos. Verso 8, así que teniendo 2 cosas, sustento, comida, y abrigo, vestido, estemos contentos con esto. De estas 2 cosas realmente dependan la vida suya y la mía. Aunque vive bajo de un árbol, pero tiene alimento y tiene vestido para cubrirse en el invierno, usted puede sobrevivir. ¿Ha visto aquellas personas que están bajo de los puentes 35 y 380 University en Denton? Esa es mi ruta para ir a casa. Yo veo algunas personas que están ahí abajo y tienen simplemente un carrito de Walmart con algunas cosas que son básicas y lo poco dinero que ellos reciben, comen, así es que se abrigan y están viviendo y no están pagando la IRS. Así que piensen esto. Sustento y abrigo es la perspectiva de Dios. Así que 2 cosas dice Jesús respecto al alimento. Empecemos hablando del alimento. Me llama la atención que Jesús no habla de la bebida. Bueno, en realidad el alimento es en conjunto con la bebida. Así que, ¿qué dice del alimento? Note bien lo que dice el verso 25. No se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Note bien la primera pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento? Piensen en eso. ¿No es la vida más que el alimento? Y es que el afán ciega nuestros sentidos, se nos pierden en la búsqueda de algunas cosas de menos valor y nos hacen ver las cosas de menos valor con más valor que en realidad tienen. Eso es lo que hace el afán en nuestras vidas. Jesús está retrocediéndonos y llevándonos a las cosas que tenemos como valiosas y hemos perdido nuestra perspectiva de las cosas que realmente tienen valor. ¿No es la vida más que el alimento? Pensando en esto, hermanos, en realidad la vida más que el alimento, podemos pensar en un gran almacén de alimentos frente a un féretro y un muerto. Yo jamás en mi vida he visto a un muerto que pueda comer. ¿Ha visto usted alguno? Y ese es el punto. Pero puede tener un gran almacén de alimentos, pero no comer. Pero puede haber una persona sin nada de alimento, pero con vida. Esa persona tiene las cosas más valiosas. Y es la forma simple que Jesús te ayuda a superar el afán. Así que, hermanos, ¿qué es lo que Jesús dice en segundo lugar? Pone el ejemplo de las aves. Mirad las aves del cielo. No siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, dice Jesús, las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
Así que la expresión de Jesús ahora dice, deténgase y miren las aves, pero deténganse en realidad. Estamos tan preocupados, corriendo en nuestras vidas por los horarios y trabajos que nos cuesta tiempo o trabajo detenernos por lo menos unos minutos y mirar algunos cuantos pajarillos revoloteando, saltando de árbol en árbol, buscando un poco de alimento. Nos cuesta, pero Jesús dice, miren, paren y miren las aves. Hermanos, las aves no pagan biles, como decimos aquí en Estados Unidos. No pagan ellos ¿cómo se dice biles? Ya se me olvidó en español. Hay un gran problema. Los pagos, los recibos, las deudas. Ellos no tienen eso, no pagan renta, no pagan agua, no pagan luz. Así que creemos que los aves simplemente se preocupan por alimentarse. Y note bien que las aves no se detienen en su nido y están esperando el alimento. Ellos saltan de árbol en árbol, de lugar en lugar, buscando un poco de alimento. Dios es la forma de alimentarlas. Ellas deben hacer algo por alimentarse. Pero el hombre necesita parar y mirar las aves y mirar que realmente ellas son alimentadas por Dios. Ahora, cuando Él dice, mirad las aves del cielo, no siembran, no recogen en graneros en comparación con nosotros, y Dios las alimenta así. ¿Cuál es el énfasis de estos dos versículos que llevamos enumerándonos? El énfasis es el gran valor, porque ese es el punto. Perdemos la perspectiva de lo que realmente tiene valor y va a mostrar lo que no tiene valor. Eso lo hace el afán en nuestras vidas. No te vienen estas expresiones en los dos versículos. Por tanto, os digo, no os afanéis. Y no te viene la pregunta retórica. ¿No es la vida más que el alimento? ¿Qué es la palabra más? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Jamás he visto yo un cojo manco vestiendo una gran ropa espléndida porque no tiene su cuerpo completo. ¿Ve eso? Ahora, no te viene el verso 26. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Cuál es el punto de Jesús? Realzar realmente lo valioso que posees y que has dejado de mirar para ir tras algo que realmente no tiene tanto valor como lo que tú tienes. Así que, hermanos, bajo el efecto del afán, perdemos el enfoque verdadero de las verdaderas cosas que tienen valor. Y Jesús quiere ayudarnos. Nos ayuda vertiendo nuestra visión y mirando las cosas que realmente tienen valor. ¿Por qué el hombre trata y compite entre unos y otros para ver quién tiene más? ¿De quién es las inversiones más grandes en el país? ¿Quién tiene el poder económico más grande? El estatus económico más grande. Él es el hombre más grande. Bueno, bajo el concepto del hombre es el que posee más. Y eso es lo que Jesús realmente estuvo refutando en su tiempo y estuvo argumentando. Lucas 12:15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en eso, la vida del hombre. Así que, hermanos, hemos dicho que Jesús está enseñándonos a aprender a vivir sin afán. Ahora, note bien, después de ver la comida, hay dos cosas que Jesús habla acerca del vestido. La primera de ellas es que observemos los lirios en la forma que ellos crecen. Y la segunda, Jesús hablará acerca de esa hierba insignificante, pero que sirve para un horno, encender un horno y calentar un horno judío en el tiempo de Jesús. Note bien acerca de los lirios y respecto al vestido. El verso 28-29. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y en realidad aquí en Estados Unidos este texto en realidad pensemos y creemos que no tiene tanto efecto como en Centroamérica, está África y algunos países bajos donde batallan para alimentarse y para vestirse. Porque lo que sobra en nuestro país, a Dios gracias, es, hermanos, vestido y alimento. Nadie se queda sin vestido y alimento. Pero en el tiempo de Jesús, estas personas tenían un grande problema con ello. Y respecto al hablando del vestido, Jesús dice ahora, después de ver las aves, consideren. Note bien la palabra cómo cambia. Mirad las aves, ahora dicen, considerad los lirios. ¿Qué es lo que vas a considerar de los lirios? El mismo texto lo dice. Dice, ¿cómo crecen? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan.
Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Hermanos, cuando pensamos en esto, en realidad Jesús no debe malinterpretarse lo que Jesús está diciendo. Jesús no está diciendo o comparando la hermosura de los lirios con la hermosura en la forma que se vistió o se hizo presentar Salomón. No está compitiendo la hermosura de Salomón con la hermosura de los lirios, sino que Jesús está haciendo una comparación en la forma de cómo se vistió los lirios, cómo crecieron y cómo se vistió Salomón. ¿Pueden entender eso? Así que el punto de los lirios simple y sencillamente lo que ellos hicieron es esperar la lluvia providencial del cielo, la luz del sol, el oxígeno y la tierra que Dios proveyó. Y es solamente lo que los lirios hicieron. Ahora, cuando usted piensa en Salomón, ¿cómo lo logró Salomón? Vestirse. Resta simplemente ir al libro de él mismo, de Salomón, de Eclesiastés, allá en el capítulo 2, verso 4 al 8 y el 11. Y note bien estas expresiones de Eclesiastés 2:4. Me engrandecí. Verso 5, me hice. Verso 6, me hice estanques, jardines, huertos. Verso 7, compré siervos. Verso 8, me amontoné plata, oro, etc. Verso 9, fui engrandecido. Y mire, deténgase y vea el versículo 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Esta fue mi parte de toda mi faena. Hemos visto la comparación, cómo crecen los lirios y cómo se vistieron, y cómo creció en fama, de tal manera que la reina de Sabá vino de lejanas tierras a apreciar la hermosura, belleza y elegancia de Salomón. Vemos la forma diferente. Él le costó trabajo, pero a los lirios simplemente esperar la providencial sol y la lluvia del cielo. Esto contrarresta tu afán. Jesús dice, ¿por qué te afanas por el vestido? Debemos aprender de ello. Verso 11, miré luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Así es que, hermanos, amigo oyente, ¿queremos realmente tener una vida libre de afán y de ansiedad por las cosas materiales, por la cuenta, por los pagos y por todas las cosas, necesidades materiales que tenemos? Escucha a Jesús. Escucha a Jesús desde el monte. Ahora, vea esto. Él dice en el verso 29, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así. Ese es el énfasis. Se vistió así como uno de ellos. Y decía, la competencia no es en la hermosura, sino en la forma en que ambos, lirios y Salomón, se vistieron. Así que, hermanos, Jesús, en el intento de hacerte recapacitar, de no ir tras las riquezas, de no poner tu corazón en ellas, Jesús nos explica algo más acerca de algo que quizás sería insignificante para ti, para mí, en el tiempo de Jesús. Y eso es la hierba. En el versículo capítulo 6, verso 20 de Mateo dice él, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Qué es esta hierba? Note bien, hermanos, hay tres características. Su duración. La hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. En segundo lugar, su uso. El uso se usaba para el horno. Bueno, si usted ha viajado a las tierras de Palestina, no será un sorprendente este versículo, porque en realidad, hermanos, lo que es el sur de Galilea o mismo Jerusalén y Judea en el área, usted llega y va a ver ¿qué? Piedras, polvo y más piedras. Así que la poca hierba que nace por un poco de lluvia era recolectada, secada, se secaba y el día siguiente la ponían para las mujeres hebreas a acelerar el calentamiento de los hornos. No había leña, es usada como combustible de esa manera. Y que Dios aún así hacía crecer esa hierba. ¿Ve lo que Jesús está diciendo? Algo tan insignificante que en su concepto no tiene valor. Dios le da el valor por su uso, aunque sea muy corto, su duración y su uso insignificante. Así que, hermanos, debemos nosotros parar y detenernos y escuchar al Señor Jesús. Nuestra perspectiva cambia. Hablando acerca del enfoque, nuestro enfoque se enfoca en cosas no valiosas respecto al problema del afán.
Necesitamos mirar las cosas que tienen el verdadero valor. La segunda de las cosas que Jesús enseña en el verso 31 y 32 de Mateo 6 es que los hijos, hermanos, necesitamos distinguirnos de los demás por mirar las cosas diferentes, no afanarnos. En el capítulo 6, verso 31 dice, no os afanéis. Esta es una prohibición. Así es que cualquier hombre moderno del siglo XXI diría, bueno, es muy fácil decir, no te preocupes cuando en realidad está llegando el día último y hay que pagar la renta. No te preocupes cuando tenemos algunas deudas algunos recibos frente al refrigerador que dicen, se vence el día último y usted no tiene dinero en el banco. Es muy fácil decir, no te afanes y después irse tranquilo. Pero en realidad Jesús nos está dando la problemática y la solución a ello, hermanos, amigo oyente. Así que no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos. ¿Cuál es la razón? El verso 32 lo explica. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Y qué con eso? El Hijo del Reino, Mateo capítulo 5. El Hijo verdadero de Dios, el que es luz y que es sal de la tierra, debería avergonzarse de estar haciendo, practicando o viviendo como los mismos gentiles, sin ninguna distinción. Ahora, ¿cuál es lo que nos hace fuerte y entender que somos diferentes a los demás, hermanos, amigo oyente? Es la palabra, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tenemos un Padre que ve por nosotros. Y esto es, hermanos, el principal enfoque. En otras palabras, no es algo diferente si miramos los contextos que estoy usando, el contexto. No es algo raro que Jesús diga que debemos ser diferentes aquí, pues ya lo he explicado antes en el contexto de Mateo 5, por ejemplo, verso 45, 46. ¿No hacen también así los publicanos? Si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen así también los publicanos? Verso 47 de Mateo 5. Si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis demás? ¿No hacen también así los gentiles? ¿Cuál es el énfasis? Sed diferente. Tienes un Padre. Sed diferente. Tienes un Padre. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Respecto a los fariseos, la misma cosa. 6:2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta. ¿Qué hay que hacer? Verso 3. Cuando des limosna, tú no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Esa es una grande expresión de ser diferentes. Verso 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas. ¿Qué hay que hacer entonces? Verso 6. Cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ve, hermanos. Diferente, diferente, diferente. Por eso es que ahí en los versículos 31 y 32 de Mateo 6 es que debe haber una distinción de los demás frente al afán. El Hijo de Dios no se afana. El que no es hijo de Dios está afanado por las cosas materiales y está enfocado, perdiendo la perspectiva cuando es rico, teniendo salud y vida, pero siente que algo le falta. Y siente que si tiene más, será la persona más exitosa y será la persona más importante ante los ojos de quién, de Dios, no, de la sociedad. Ahora no me malinterprete, no está diciendo Jesús contrarrestando el afán y poniéndote en un estatus, en una condición de que ya no trabajes. Recuerde los tesalonicenses. Hay que proveer como las hormigas, Proverbios capítulo 30. Es una vida de equilibrio en realidad. Ahora veamos la última parte, hermanos, antes de terminar nuestra lección. Vamos al capítulo 6, versos 33 y 34. Ahora, note bien lo que si Jesús ha de enseñarnos cómo vivir sin afán, entonces significa una pregunta para mí muy importante. Buscar el reino primeramente, ¿cómo me ayuda a mí a contrarrestar el afán? Es muy simple. Vea esto ahora, leamos el versículo 33 y versículo 34. Note bien. Y es que buscar primeramente el reino y su justicia es quitar el enfoque en lo menos valioso y ponerlo en lo que tiene más valor, en lo eterno. Y de esa manera nos mantenemos en control. Lea el versículo 3 conmigo, 33. Dice, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando el hombre natural, no espiritual desde luego, lee este versículo, dice, ok, muy bien, predicador, lo haré.
Entonces empieza a ir a la iglesia, empieza a leer la Biblia, empieza a orar y a la semana va y checa su cuenta en Chase, en Bank of America. Y dice, a ver, quiero ver si ya Dios está respondiendo ahora. Y va a ver el almacén si hay más comida o en el refrigerador. Y dice, pastor o predicador, ¿cómo es posible si he estado yo buscando las cosas del reino y no han llegado aún? Bueno, es que no está buscando en realidad. No está entendiendo el punto. Hermanos, amigo oyente, vea esto. Esto tiene que ver más que nada con causa y efecto. En otras palabras, usted dice, ¿cómo? Causa y efecto. Bueno, usted tiene una lámpara de mano y la enciende en medio de su habitación, está oscura. Y luego, ¿cuál es el efecto? Que mirará algunas cosas en su recámara porque la luz, como dijera Pablo a los Efesios, lo que manifiesta todo, causa y efecto. ¿Cuál es la razón de que usted está mirando, en efecto, algunos muebles? La causa es la lámpara. Ok, ahora usted dice, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, Jesús lo que está diciendo es que usted debe buscar primeramente. La palabra primeramente significa que antecede a todo. Que ha cambiado de perspectiva. Sabe que nada trajimos y nada nos llevamos. Como dijo Alejandro Magno el Grande con 3 deseos. Quiero que dejen mis manos de fuera del ataúd. Quiero que dejen mis alhajas por el camino. Y quiero que los mejores doctores carguen mi féretro. ¿Para qué esto? Para que el mundo vea que ni los mejores doctores pueden detener la muerte. Que todo se queda aquí y que nos vamos con las manos vacías. De ahí que, hermanos, cuando el hombre entiende eso y dice, bueno, ¿qué es realmente lo que vale? Busca a Dios. Ve a la iglesia cada día, aprende de Dios, deja que Jesús te enseñe realmente a vivir. Y cuando haces eso de corazón y con tu perspectiva bien puesta, buscando realmente el reino, sabes que no te importará tanto cuánto hay en el banco. Pero déjame decirte una cosa, Dios te proveerá de todo lo que necesites, como a los pajarillos y como a los lirios. Ese es el punto aquí, primeramente. Así que, hermanos, mire esto, cuando esto suceda, usted trabajará más sosegadamente, bajo control. Sabe que necesitará para alimentarse, pero sabe que hay un alimento más importante, Juan 6:66, la palabra de Jesús. Sabe que necesita una casa que atender y pagar y atender su mantenimiento, pero sabe que tiene una casa celestial en el cielo, Juan 14, verso 2, no echa de manos en los cielos. Sabe y se enfoca y no estará desprovisto de la mano de Jesús. Así que, hermanos, note bien esto. Ha hecho esta comparación, me gusta esto. Mire lo que Jesús dice. En Juan 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe lo que había dicho un poquito antes? Mateo 5, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ellos serán saciados. ¿Qué es la justicia? Dijo Jesús a Juan Bautista, deja porque sí conviene que cumplamos toda justicia, toda la voluntad de Dios para el hombre. Cuando usted se enfoca en el reino y en la voluntad de Dios del hombre hacia Dios, entonces dice que si usted tiene esa hambre, usted va a ser saciado. La pregunta es, ¿saciado de qué? ¿Saciado de qué? No solamente saciado en su corazón de haber hecho la voluntad de Dios, sino también haber hecho la voluntad del Padre en el aspecto espiritual, sino también en el aspecto material. Dios no va a dejarlo sin estas cosas que serán añadidas. ¿Ve esto? Será saciado su corazón y también será saciado su vientre. Así que busquen primeramente el reino de Dios, su justicia. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, ellos serán saciados. ¿Ve eso? El hombre que está enfocado verdaderamente en las cosas de arriba, con el ojo bueno, en el tesoro de arriba, este es el hombre que es saciado y es libre de afán. No lo verá usted caminando con sus manos en sus bolsillos, preocupado, mientras un pequeño esto lo recuerdo que lo aprendí hace mucho tiempo, que estaban 2 pajaritos en una rama de un árbol y pasa un hombre con las manos en sus bolsillos, con su rostro hacia abajo, muy afanado y muy apresurado, y le dice un pajarito al otro, pues ¿sabes tú por qué los hombres siempre andan turbados y afanados, preocupados? Y el otro le dice, sí, yo sé por qué. ¿Cuál es la razón? Le dice el otro. Dice, es porque ellos no tienen un padre que los alimente como a nosotros. ¿Ve eso?
cuando el hombre realmente busque y sea curado de ese grande mal. Y seamos enseñados por Jesús, entonces las cosas, hermanos, amigo oyente, cambiarán. Y sabe que por último, porque no puedo dejar de lado el verso 34. Jesús habla por último lo insensato que es el preocuparnos por el mañana. Leo ahora el versículo 6:34 de Mateo. Así que es el cierre de la hermosa lección de Jesús. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Esto me lleva a recordar las palabras de William Barclay, que dijo él de esa manera acerca de un dicho judío: no te preocupes por los males del mañana, porque no sabes lo que traerá el día de hoy. Tal vez mañana no estés vivo y te habrás preocupado por un mundo que no será el tuyo. Hermanos, amigo oyente, que Dios nos ayude. ¿Podemos vivir sin afán hoy en día en el pleno siglo XXI? La respuesta es sí. Sí, si permites que Jesús te ayude. Sí, si podemos identificar las cosas que verdaderamente son valiosas y ir tras ellas como el reino y hacer la voluntad de Dios. Sí, sí podemos vivir sin afán. Si podemos vivir el día sin preocuparnos por el mañana que quizás no venga. Sí, si tú pones las cargas en Jesús y dejas que Él te enseñe y puedas tú tener descanso en tu alma. ¿Estás aquí en esta mañana? ¿Has venido con frecuencia? ¿Quieres realmente estar libre de la preocupación excesiva que el mundo tiene? Ven a Jesús, te invitamos en esta mañana. Mientras confiesas el nombre de Jesús y bajas a las aguas del bautismo, te invitamos a hacerlo. Vamos a estar de pie para cantar el himno. Dios le bendiga ricamente.